Listo. Entonces ya tenemos un concepto de dictador como aquel que ingresa al poder con mano propia, a la fuerza, sin seguir un proceso electoral ni democrático, ¿no? Entonces, ¿cómo ingresa Odría al poder? ¿Por qué toma en sus manos el poder en el gobierno peruano? Acá les presentamos los antecedentes, ¿no? Por ejemplo, antes hubo un gobierno de paz. ¿Se acuerdan que ya habíamos quedado en el tercer militarismo que terminó gobernando Óscar Benavides, un militar? Ya, luego convoca elecciones para que lo gane Manuel Prado, ¿no? El gobierno de Manuel Prado y Ugarteche. Pero recuerden que este señor gana fraudulentamente, acusando a su oponente de aprista. Y recuerden que en esa época los apristas eran vistos casi como unos terroristas. No tanto, ¿ya? No tanto, creo que la palabra la he exagerado, pero eran vistos casi así. Durante su gobierno se construyen hospitales, colegios y recuerden que en esa época, 1939 y 1945, se dio a cabo la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, si bien el Perú no manda soldados, el Perú lo que manda son, en lo que más son más ricos, pues, recursos naturales, ¿verdad? Durante su gobierno también se llevó a cabo la guerra con Ecuador. ¿Por qué ganamos? Porque al país que nos gobierna, que es Estados Unidos, no le convenía que Perú entre en guerra, porque Perú tiene que producir para él. Así que envía todo su apoyo a Perú para que gane de manera muy rápida contra Ecuador, ¿no? Y así continúe con la producción para que Estados Unidos pueda intervenir en la guerra. Estados Unidos intervino al final de la Segunda Guerra Mundial, pero ya se estaba preparando, imagínense. Ya se estaba preparando desde que empezó. Lo que hace este señor Manuel Prado es legalizar el APRA. Los apristas antes eran perseguidos por cada gobierno que precedían, pero en esta ocasión, ¿por qué lo habrá legalizado? ¿Qué sé yo? Pero el APRA ya se hace legal y se puede andar libremente como partido político, postular al Congreso y así, ¿no? Luego termina el gobierno de Manuel Prado y se convoca elecciones e ingresa el señor José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Un gobierno eh, que duró 3 años. Recuerden que cada gobierno debe durar 6 años por la anterior constitución, ¿no? ¿Ya? En ese entonces, ahora no, pero en ese entonces la constitución dictaba que los presidentes gobernaban por 6 años. Pero Bustamante y Rivero tenía un problema en el gobierno con los apristas, tal y como ahora lo tenía, recuerdan a PPK, su partido, por su partido él fue presidente, pero en el Congreso no estaban sus allegados, sino más habrían fujimoristas, congresistas fujimoristas del Partido Fuerza Popular, que le impedían hacer gobernar, ¿no? Como se debe. Y lo mismo sucedió con Bustamante y Rivero. Los apristas se encargaban de no dejarlo avanzar, pero en su gobierno sí se establecieron las 200 millas marítimas para el Perú, ¿no? Del Océano Pacífico en los puertos del Callao hacia las 200 millas, el Perú podía disponer de los recursos que habían, podía pescar, podía fabricar, retirar, manejar los recursos como mejor sepan, ¿no? Mediante la creación de harina de pescado y así. Desde ahí se marca el punto en el que Perú se convierte en un país rico, ¿no? En el término acá de marítimo. Ahora, los apristas, ¿no? Como decía, intervenían acá en el gobierno de Bustamante y Rivero con sus protestas, y eso incomodaba mucho a los demás ministros. Y el que dio cara por eso fue el ministro de Seguridad Policial, algo así. ¿Cuál fue el ministro Odría? ¿No? Odría le aconsejaba que ponga un freno ya a los apristas y les diera persecución, que los persiguiera. ¿No? Odría le decía, pero Bustamante, tú tienes que perseguir a los apristas, ellos no te tienen a ti que controlar. Pero también como que le puso un alto al pie y le dijo que si él no hacía eso, ya él renunciaría con todos sus colegas, ¿no? Su gabinete. Así fue como el presidente Bustamante Rivero no hizo caso y en 1948 Odría desde Arequipa le da un golpe de Estado. Por eso es que Bustamante no gobierna los 6 años, Bustamante gobierna 3.
y luego le sigue Odría con un golpe de Estado porque este no le hizo caso. Y así es como empieza el ochenio de Odría. Son 8 años de gobierno de este dictador, son 3 años en los que él, con una junta de gobierno que trajo de Arequipa, eh, lidera el país, ¿ya? Son 8 años, de 1948 a 1956. Pero hasta 1950 este gobierno controla el Perú mediante una junta militar. Es un grupo de militares que se encargan de controlar el país, liderado por Odría. ¿Ya? A ver, permítame. ¿Listo? Entonces, pero el pueblo no quería un dictador, no quería alguien que haga lo que se le pegue en la gana con el país. Así que Odría, para no ganarse el odio del pueblo, decide convocar a elecciones, ¿no? Las de 1950. Y bueno, él resulta ganador con el 100% de los votos, con su contendiente acusándolo de aprista también y persiguiéndolo, lo encarcela, lo expulsa después del país. Así era el gobierno de Rodríguez en esa época, ¿no? Un gobierno opresor, dictador, corrupto, ¿ya? Pero, bueno, se destacan las obras que él hizo, ¿no? En su mayoría los militares son así, en esa época, ¿no? En ese entonces, ¿ya? Su manera de gobernar era así. Una de las obras más destacables era el derecho a votar para la mujer, ¿ya? Siempre y cuando tengan esto en cuenta, sean alfabetos, ¿no? Sepan leer y escribir. Luego, la creación del Estadio Nacional, ¿no? Como pueden ver en pantallas en el lado derecho, la creación del Hospital del Empleado del Rebagliati, y él acá crea una ley de seguridad interior. Prácticamente es una represión militar, ¿ya? Donde él usa a los militares con mayor frecuencia para detener actos vandálicos, paros, huelgas, alguna que otra rebelión que haya por ahí, o a expulsar a quien no le favorezca en su gobierno, a quien vaya contra él, ¿no? Acá es donde se manifiesta una cholificación. Más que todo, la cholificación trata de la emigración que hacen los pueblos de provincia a Lima. ¿Y por qué estos pobladores de provincia vienen a Lima? Es cuando observan que Lima construye estadios, hay hospital para los empleados. Recuerden que en ese entonces, antes, en la época oligarca, en la República Oligarca, al empleado se le trataba mal. Entonces imaginen que haga un hospital para los empleados, ya la gente piensa que Lima está cambiando, así que es donde viene acá Lima, ¿ya? Es la cholificación, donde también traen sus costumbres consigo de provincia y cambian a Lima prácticamente. La Lima era una Lima burguesa, elegante, ¿no? Esas palabras, ¿ya? Y bueno, Odría también, en su afán por beneficiar al empleado, crea las GUE, ¿no? GUE, o grandes unidades escolares, ¿no? Colegios, digamos, bien proporcionados con educación, profesores, materiales, buena infraestructura para las masas, ¿no? También para la élite, pero de otra manera, ¿ya? Les quiero presentar un pequeño fragmento de un video que, bueno, de una emisión radial sobre un mensaje de la nación de Odría, ¿ya? Espero que lo puedan escuchar, porque esto quiero hacerlo un poco breve, ¿no? Al gran salón colonial del Palacio de Gobierno, altas personalidades de los poderes públicos, del Parlamento, de las Fuerzas Armadas y de los círculos oficiales y sociales, para escuchar al presidente Odría la lectura de su mensaje a la nación, el que expone el criterio del régimen sobre la nueva ley del petróleo. Al ingresar al salón, el presidente es calurosamente ovacionado. Él es Odría, el de blanco es Odría. Y el audio, bueno, en ese entonces, pues, para la época, ¿no? Ya iba a hablar Odría, ¿no? Antes de poner en cúpula hacia la ley de petróleo que acaba de expedir el Parlamento Nacional, después de detenido estudio y amplio debate, que hace honor al espíritu democrático del actual régimen, considero conveniente dirigirme a todos los peruanos, como ya lo hicieron en otras oportunidades, cuando después de libre cambio en nuestro régimen económico, cuyos beneficios
resultados comenzamos a palpar, asumo una vez más mi gran responsabilidad como gobernante ante los conciudadanos y ante la historia. Listo. ¿Ven cómo este señor Odría abriendo un mensaje como si él no fuera un dictador? O sea, como si él hubiera sido elegido por el pueblo, ¿no? Políticamente sí fue elegido por el pueblo en 1950, pero él lo dice como si uno lo eligiera de verdad, ¿no? Porque él, en su competencia hubo trampa, pues, ¿no? Pero así, chicos, ¿ya? Ya. Por radio se emitía todo eso, ¿no? Como era dictador, él comandaba la radio. Él, bueno, terminó su gobierno, convocó a elecciones. Durante su gobierno hubo mucha corrupción y él decide que quien le siga sea Manuel Prado, eh, por un motivo de apoyo, ¿no? Él quería que le siga Manuel Prado para que Manuel Prado le apoyara y no lo investigara, porque cuando termine su mandato, su blindaje de presidente iba a desaparecer y le iban a acusar de muchos crímenes de la corrupción, ¿no? Es por eso que el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche también se llama gobierno de la convivencia. Obviamente también porque el APRA, como recuerdan en su primer gobierno, él lo legalizó, ¿no? El APRA ya es un partido político que hace y deshace el Perú, ¿no? Con los congresistas, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Aquí empieza, ¿no? El segundo gobierno de Manuel Prado y Ugarteche. ¿Qué hace Manuel Prado? Derroga, elimina la ley de seguridad interior que había iniciado Odría. Es decir, retira a los militares, ya no, los militares solo para la marcha de los 28, ya no vengan a ahuyentar acá a las personas ni nada de eso. Ingresa la policía, ¿no? Como la vemos ahora. Eh, entonces, el Perú tiene como capital a Lima, metrópoli. Ven a Lima muy próspera. Entonces, se conoce también eso como el cinturón de la miseria, porque fuera de ese cinturón están los olvidados, los provincianos, los departamentos afuera de Lima que no son vistos a los ojos del presidente para poder hacer cambios, modernizar. Más se preocupaban por Lima que en las otras provincias, ¿no? Bueno, él crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es decir, reúne al, a los militares tanto por tierra, mar y aire, ¿no? Las Fuerzas Armadas, eh, también las fuerzas militares y las fuerzas de la naval, ¿ya? También propone una educación primaria y secundaria gratuita, ¿ya? También en el gobierno de Manuel Prado, la televisión empieza a hacer un impacto, ¿no? Empieza con la creación de la televisión, el Canal 4 creo que ahí lo presentan a él, he visto un video también, el presidente Manuel Prado, y les había comentado que había un presidente que estableció las 200 millas, ¿verdad? Que fue Bustamante y Rivero. Y gracias a ello es como empieza ya a tomar más consistencia el boom pesquero, ¿ya? Perú exporta pescado especial a distintas partes del mundo, ¿no? También material hecho con el pescado, harina de pescado, aceite de pescado, de ballena, bueno, de distintos peces y así. El boom pesquero que aumenta la economía del país. Acá la gente ya empieza a querer despojarse de los gamonales, de los capataces que los maltratan en provincia, ¿no? En la tierra agraria. Y piden al presidente que haga una reforma agraria, es decir, que la tierra sea para quien la trabaja. Pero no lo llega a realizar, ¿ya? Escucha los pedidos de Manuel Prado, pero lo que hace es crear un instituto que investigue cómo se puede hacer una reforma agraria sin afectar a muchos. Porque si tú le quitas la tierra a esa persona millonaria, va a perder mucho dinero. Entonces crear el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, también llamado IRAC, en pocas palabras, en siglas, para que se pueda investigar cómo llevar una reforma agraria sin perjudicar a nadie, ¿no? Permítanme un momento.
Luego, bueno, pasa que acá, ya 10 días antes de terminar con su mandato, el presidente Manuel Prado, pasa que, a ver, convoca elecciones, ¿ya? El presidente convoca elecciones, se presentan tres candidatos. Se presenta Odría, se presenta Aya de la Torre, el líder aprista, y se presenta Belaúnde Terry, ¿ya? Pero resulta que hay un empate entre los tres candidatos, Odría, eh, Aya y Belaúnde Terry. Así que eh, los militares ven eso, pues, ¿no? Que el APRA y Odría se quieran unir, o sea, Odría expulsa al APRA y ahora se quiere unir al APRA en contra de Belaúnde. Y los militares ven eso muy mal, pues muy sospechoso. Así que lo acusan a Odría de querer intervenir ahí a la victoria de Odría y lo acusan a Manuel Prado, al presidente, y le hacen un golpe de Estado, ¿no? ¿Para qué? Para que durante un año puedan gobernar los militares y decidir quién va a gobernar el país, ¿no? Ese es la junta militar de un año. Por eso es un antecedente del gobierno de Belaúnde Terry. Si se fijan, el gobierno de Manuel Prado es hasta 1962. Él no termina de gobernar sino 10 días antes que los militares le hacen un golpe de Estado. Y Belaúnde empieza en 1963. Exacto, exacto. ¿Ya? Sí, entre los mismos militares hubo un conflicto, ¿verdad? Verán, el primer militar que empieza a liderar la junta es Ricardo Pérez Godoy. Pero Ricardo Pérez Godoy muestra, ¿ya? Muestra intenciones de querer seguir, porque los militares querían esperar a un gobernador como Fernando Belaúnde Terry, pero este Ricardo Pérez Godoy quería seguir como un dictador más. Cuando la junta militar no tiene ese propósito, chicos. Ninguna junta militar tiene el propósito de querer gobernar. ¿Ya? La junta militar aconseja a los presidentes. Yo les comenté que en el gobierno de Vizcarra, en la pandemia, hubo junta militar. Entonces, si Vizcarra, digamos que se comportaba mal con ellos, la junta militar lo que hacía era darle un golpe de Estado. Pero bueno, Vizcarra tuvo coincidió con estos señores de la junta militar y no hubo nada. ¿Ya? Entonces, la junta militar veían que el señor Ricardo Pérez Godoy quería gobernar más. Así que lo retiraron del cargo y llamaron al señor Nicolás Lindley. ¿Ya? Llamaron al señor Nicolás Lindley. Tuvieron un conflicto entre ellos de poder. Y bueno, el señor Nicolás Linde convoca elecciones y gana Belaúnde Terry, ¿no? ¿Ya? Y así es como lleva a cabo el primer gobierno de Belaúnde Terry, Fernando Belaúnde Terry. El señor Belaúnde Terry quiere hacer un experimento con la reforma agraria, así que toma a Cusco, la provincia de Cusco, como inicio. ¿Ya? Es la única provincia donde se hace la reforma agraria. Pero sucede un pequeño fracaso acá con la reforma agraria porque es un tema muy delicado. ¿Ya? Es decir, le vas a quitar territorio a un señor millonario que estuvo ahí bastante tiempo. ¿Cómo así le vas a quitar? ¿No? Para eso tienes que hacer antes muchas cosas. Un pago, si le vas a quitar un terreno tienes que pagarlo. Y aparte tienes que educar al campesino para que trabaje esa tierra, porque no es lo mismo que la trabaje un ingeniero agrónomo que trabaje un campesino. No es lo mismo. Y hay una diferencia muy abismal. ¿Ya? Por eso inicia la reforma solo en Cusco, pero no fue próspera, ¿no? Fracasó. Acá se lleva el acta de Talara, es una deuda de Brea y Pariñas, ¿no? Ya eso lo voy a explicar después, no se preocupe. ¿Y cómo acaba su gobierno? Pues precisamente como se firma el acta de Talara de, creo que son unas cuantas hojas, más de 11 hojas, ¿no? No tengo preciso bien, pero hay una hoja que desaparece de ese tratado, de esa acta, es la página 11. Y esta empresa que firma la página 11 huye del país. Y por esa incompetencia de Belaúnde Terry, deciden dar un golpe de Estado, ¿no? Que tú pierdas un contrato, una página, dejes que se pierda la página de un contrato como que dice mucho de ti, ¿no? Pero ese no fue el único, digamos, el propósito para hacer un golpe de Estado, sino porque recuerden que el gobierno el partido aprista
ya estaba merodeando por ahí, ¿no? Recuerda que casi gana, antes empató, ¿ya? Empató, entonces los militares tenían miedo de que el gobierno aprista gane, ¿no? Y qué mejor, qué coincidencia que hayan tenido este pequeño problema, ¿no? Con la página 11, que le dieron un golpe de Estado, le expulsaron a Argentina, a Belaúnde Terry, y así empieza ya el gobierno de Velasco, ¿ya? A ver, voy a ver cuánto tiempo tenemos. Ya, bueno, vamos a explicar más o menos, así a rajatabla, el escándalo de la página 11, ¿ya? Vean, este lugar es La Brea y Pariñas, que queda en Piura. Es un yacimiento de petrolero, ¿ya? Ahí se retira mucho petróleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dueño, que es una persona normal, una persona natural, el señor Genaro Helguero, descubre el petróleo, pero no sabe cómo distribuirla porque necesita mucho dinero para hacer eso. Comprar maquinaria pesada, cuesta caro. Pedir permisos al Estado, que cuesta también caro. Pero, bueno, lo vende, pues, ¿no? Porque ya no puede usar más el terreno. Y lo compra la London Pacific, ¿no? Es una empresa petrolera que extrae el petróleo de ahí. Pero eso sucede en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Y se hace un papeleo para que esta empresa pague un impuesto por retirar el petróleo. Se llega a la conclusión de que debe pagar 300 soles por año. 300 soles al año. ¿Por qué? Porque se descubre que se fijan que hay 10 pertenencias. 10 pertenencias es la medida en hectáreas, 10.000 hectáreas que hay por terreno, ¿no? Digamos que hay 10 pertenencias ahí, ¿no? Entonces le cobran 30 soles por cada pertenencia. Entonces, la London Pacific tiene que pagar 300 soles al año como impuesto para retirar petróleo, ¿ya? Pero pasa que en 1911 hay un ingeniero que se queja y se queja con un juez, ¿no? Y se descubre que el territorio no tiene 10 pertenencias, ¿ya? Algo fraudulento. Tiene 41.614, chicos, miren esta diferencia. 41.614 a 10, ¿ya? Eso, bueno, da a entender que hay corrupción ahí. Entonces, le han cobrado por 10, cuando le debieron cobrar por 41.614 desde 1888 hasta 1911. ¿Ya? No le han cobrado 300 soles, cuando le debieron cobrar casi como 1.200.000 y algo de soles. Entonces, London Pacific eh, debió pagar esa cantidad, ¿no? 1.000.000 al año, lo que hace aproximadamente 27.600.000, ¿no? Soles aproximadamente, ¿ya? Hasta 1911 ahí gobernó Augusto B. Leguía, y recuerden que el gobierno de Leguía era un gobierno donde él entrega al país. Entonces, esto a Leguía, bueno, si bien le llama la atención, tiene que decidir qué hacer de una vez. Lo que hace la empresa antes, la empresa London Pacific, es vender el terreno petrolero porque no está dispuesto a pagar la deuda que tiene con Perú. Ya por ello, le vende el terreno a la IPC, ¿no? Es la IPC, la International Petroleum Company. Es donde le vende el terreno. Y le vende con todo y deuda. La IPC sabe que Perú tiene, que esta empresa inglesa tiene deuda con Perú y compra la deuda. O sea, admite ya que tiene que pagar la deuda, ¿no? Si tú compras algo con deuda, vas a pagar la deuda, ¿cierto? Ya, entonces es en el gobierno de Leguía donde hace un contrato para que no se pague esa deuda. Recuerden que Leguía regala todo de Perú a Estados Unidos, todos los recursos, digamos, sigue órdenes de Estados Unidos, ¿no? Leguía, que maneja la economía del país. Entonces, para que la IPC no pague esa deuda, se firma el laudo de París, ¿ya? Exonerar, ya se retira la deuda de la IPC. La IPC no paga nada por esa deuda de casi 600 millones que tiene, ¿ya? Entonces, ahí, falta, bien, dos diapositivas nada. Entonces, bueno, en 1963 de la UNDE se elimina ese contrato. Así que al eliminar ese contrato provoca que la IPC siga con la deuda, pero la IPC no quiere pagar esa deuda, así que firma el acta de Talara, que hace que el terreno petrolero le pertenezca a Perú
pero la IPC tenga que pagar parte de esa deuda, no todo, que es demasiado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo entra acá PPK? Que PPK era un gerente de un banco estadounidense que se trajo a Perú, el BCR, el Banco Central de Reserva que está en Perú. Y PPK se encarga de, digamos, gerenciar ese dinero, administra ese dinero del banco y se le da a la IPC, a esa empresa, IPC. ¿No? Pero de manera ilícita, se cree que es de manera ilícita. Pero sí es un banco estadounidense, pero igual está en Perú, ¿no? ¿Ya? Ese dinero peruano, él se la da a, por ciertos medios, o sea, no se la da directamente al IPC, sino se la da a otra empresa petrolera que se encarga de inspeccionarla y luego al IPC. ¿Listo? Ya, entonces, este señor PPK huye del país, se dice que huye en un auto con Ecuador, ya acá les enseño el video, ¿ya? Es una cosa muy interesante, miren, ya les voy a enseñar el video. Salieron huyendo por la frontera con Ecuador, ¿eso es cierto? Carlos y yo sí, Webb se quedó y pasó las de Caín un buen tiempo. Sandro Mariatti, que era el ministro de Hacienda, hoy Economía, estuvo preso. ¿Pero qué les inventaron? ¿Por qué los Nos inventaron de venderle dólares a la IPC. Vean, y esta periodista, lo peor de todo es que le echan mermelada diciendo, ¿y qué les inventaron? O sea, no les inventaron nada. Este señor malversa el dinero para la IPC y se va del país, ¿no? Porque te vas del país, ¿no? No esperas a que te investiguen. Pero ella le dice, ¿qué te inventaron? Bueno, ya, vamos a seguir con el video. Sin embargo, antes del golpe, Estuvo preso. ¿Pero qué les inventaron? ¿Por qué los Nos inventaron de venderle dólares a la IPC. sin embargo, antes del golpe militar, ya se había producido el escándalo de la famosa página. Esta no era otra cosa que la página del contrato donde la International Petroleum Company se comprometía a pagar determinado precio por barril de petróleo explotado en la red española. Pero de pronto, la compañía no estaba de acuerdo con el precio que había suscrito. Y el gobierno no podía probar que la IPC había incumplido el contrato, pues la página 11 del acuerdo había desaparecido. Las indagaciones de la época no señalaron a PPK como el responsable de haber facilitado tributos de exoneraciones indebidas a favor del Standard Oil, empresa ligada a la IPC. En este preciso momento, las fuerzas de nuestra primera región militar. Ya, este es Velasco. Bajo esa excusa, Velasco hace un golpe de estado a Belaúnde Terry. Entonces Velasco, al enterarse de lo que ha pasado en la Brea y Pariñas, pasa a invadir ese terreno, a saquearlo para Perú y expulsa a los estadounidenses de ahí, ¿no? Y Velasco se queda con ya para Perú el terreno de la Petrol y IPC, de la IPC, pasa a ser manos del Estado, pasa a nacionalizarse, ¿ya? Eso es lo que hace mayormente Velasco con todas las empresas extranjeras. Vamos a escuchar. Está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. ¿Ya? Precisamente, ¿no? Él manda a los militares a invadir la refinería de Brea y Pariñas para nacionalizar ese terreno y que Perú sea quien exporte. Entonces, nos hemos quedado con el material, con las maquinarias de y todo eso de los estadounidenses, ¿ya? Es así como empieza el gobierno de Juan Velasco Alvarado, en 1968, a través de un golpe de Estado. Entonces, lo que hace este señor, que es conocido como el mejor gobernante del Perú, él tiene buenísimas intenciones, lo malo es que no lo hace como se debe, ¿no? Él crea Petroperú, él quiere nacionalizar todas las empresas extranjeras, las quiere volver peruanas, ¿ya? Entonces, ya no se pasa a manos del IPC esta refinería, sino a Petroperú, ¿ya? ¿Y cómo él logra nacionalizar todo? Exacto, ¿no? Porque con las empresas extranjeras no se tenía mucho trabajo para los peruanos, ¿no? Todos eran extranjeros los que trabajaban ahí.
Así que cuando él tuvo la idea de crear el Plan Inca, ¿no? Con reformas en todos los ámbitos de la economía peruana, en el transporte, en la educación, en la minería, en el petróleo, y así, ¿ya? Por ejemplo, acá fue el primero, ¿no? Petroperú. Creó Petroperú, trajo ingenieros peruanos, obreros peruanos, eh, y este dinero iba destinado a Perú, ¿ya? Eh, Acá lo dice, ¿no? Él expropia empresas extranjeras, es decir, él no les dice a las empresas extranjeras que contraten peruanos, sino las compra, las compra. La pregunta es ¿con qué dinero? Es con, con el dinero de préstamo de Estados Unidos, ¿ya? Les da indemnizaciones, es un pago de reparación para que esas empresas extranjeras se vayan del país. Pero lo único que hace es cambiarle el nombre a las empresas y les aplica un personal peruano, ¿no? Pero los proporciona de personal netamente peruano, ¿ya? Y es aquí donde también se crea el Ministerio de Pesquería. ¿Vieron que había el boom de la pesquería? Ya, entonces ya se tiene que crear un ministerio para poder manejar todos los bienes generados por la pesquería. Con él se inicia la reforma agraria, ¿ya? Totalmente, en todo el país. La tierra es para el que la trabaja, como ven en la imagen, ¿no? Es parte del plan Inca. Pero esto trae consigo ciertos desaciertos. ¿Por qué? Porque hay dos organizaciones que manejan la reforma agraria. Una es la que maneja la costa, las cooperativas agrarias de producción social o llamadas CAPS, y otra es la que lo maneja en provincia, las SAIS, Sociedades Agrícolas de Interés Social. Son caras de la moneda porque los CAPS manejan bien, se organizan muy bien. Si un campesino que es nuevo dueño, pide recursos, el CAPS se los va a proporcionar, ya sea con papeleo, pero muy bien organizado. En cambio, el SAIS, si un campesino de la sierra pide algún recurso o pide asesoramiento, el SAIS no cuenta con eso. O sea, existe, pero no cuenta con eso, ¿no? Digamos que acá no los han instruido bien a los campesinos para que puedan manejar sus tierras o administrarlas. Ellos solo saben sembrar porque son campesinos, pero no tienen conocimiento sobre cómo manejar esas tierras, ¿no? Económicamente, ¿no? Ese es el pequeño talón de Aquiles de la reforma agraria. Fue llevada a petición de los peruanos, pero no ha sido muy bien elaborada, ¿ya? Y hasta ahora siguen con esa deuda de los... Porque si has votado a los oligarcas de su terreno, les vas a tener que pagar. Aún no se les paga, ¿ya? Con una que otra cosa les pagará, qué sé yo, cupos, algo así. A ver, vamos a ver, chat. Sí, pues, algunos quebraron, efectivamente. ¿Ya? El señor Velasco generó una reforma educativa, con una educación más inclusiva. ¿Qué quiere decir? Que ahora, antes, los colegios en provincia no tenían profesores que hablen en quechua. Y con la reforma educativa, él logró que los más profesores se capaciten para que puedan enseñar allá hablando quechua, ¿no? Entra la reforma del transporte, incorpora la Senatro. Son carros inmensos, ¿no? Pregúntenle a sus padres, a sus abuelos sobre la Senatro. Ahí le van a decir. Ya chicos, bueno, estamos terminando ya, me queda un minuto. De igual manera, esta última diapositiva la hablaré al final, en la otra clase de matemática, pero igual, más que todo como información general, que es poco, ¿ya? A ver, Juan Velasco Alvarado tiene un gobierno, digamos, como que muy inocente, que está al borde piensan que está al borde de la caída. Así que el señor Morales, el general Morales lo llama para destituirlo. Eso se llama el tagnazo, ¿ya? Es así como él deja de gobernar. Bueno chicos, ya hemos finalizado la última clase de matemática. A las 8:40 nos vemos, ¿ok? Ya chicos, nos vemos.